Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Josué, capítulo 21. Nos quedan 3 capítulos para terminar el libro de Josué. Entraremos al libro de Jueces. Quizás no es un libro supremamente popular, pero está lleno de lecciones de igual forma para nosotros. Sobre todo vamos a notar que el libro de Jueces va a avanzar muchísimo la narrativa de lo que hemos venido estudiando, porque se han podido notar el Pentateuco es un poco repetitivo y en cierta forma Josué también, debido a que Josué al fin y al cabo será el cumplimiento teológico de la promesa que Dios inaugura en el libro de Génesis. Pero en Jueces las cosas empiezan a tornarse un poco más oscuras, por así decirlo. De hecho, el libro de Jueces vamos a encontrarnos con unas historias difíciles de navegar. Entonces, los invito a que sigan estudiando con nosotros. Además, tenemos un invitado súper especial en el canal de Iglesia 2.0. El video se estará estrenando el próximo sábado. Así que si ustedes no quieren perderse una experiencia transformadora, un sermón que los lleve al siguiente nivel, no se pierdan el video de mañana, porque mañana les vamos a contar quién es el invitado, que el día sábado estará dándonos una predicación de esperanza y de transformación para todos nosotros. Recuerden suscribirse al canal de Iglesia 2.0, un canal que también está asociado a BioChannel, solo que ese canal está destinado para predicaciones, para reflexiones, para seminarios. Por acá, en la parte izquierda, debe aparecerles un botoncito donde si ustedes dan clic allí, pueden suscribirse al canal de Iglesias 2.0, donde, como les digo, vamos a tener material para seguir creciendo juntos. Vamos a orar. Señor, que al estudiar el capítulo de hoy, donde tú muestras el cumplimiento de tu promesa con los levitas, podamos sobre todo reflexionar al final del capítulo en que tú cumpliste todas tus promesas y que esto nos pueda nuevamente motivar a seguir avanzando en nuestra vida. En Jesús, amén. Josué capítulo 21 de cierta forma tampoco introduce material nuevo respecto, así como en Josué capítulo 20, porque en el 21 ustedes saben que el tema de las ciudades de refugio y las ciudades de los levitas estaban de una u otra forma asociados, no solo en el Pentateuco, sino que ahora también lo vamos a ver aquí en el libro de Josué. Ustedes recordarán que Dios les había dicho a las 12 tribus que cuando Él les regalara la tierra que les iba a dar en Canaán, ellos debían apartar las ciudades de refugio, pero además cada tribu iba a apartar un número de ciudades para los levitas, para que ellos pudiesen habitar en dichas ciudades. Ellos no recibían tierra propiamente, ellos lo que recibieran eran ciudades donde ellos iban a vivir, porque recuerden que en los servicios del santuario, una vez los israelitas conquistan Canaán, la tienda de reunión donde va a estar el arca está en Silo, y los turnos para los levitas iban a ser ahora diferentes, porque no era como antes, que en el desierto donde la tienda era móvil y donde los israelitas eran nómadas. Ellos aquí ya estaban haciendo una transición de paso muy importante, en el sentido de que como sociedad estaban dejando de ser nómadas y ahora pasaban a sentarse en una tierra. Esto implicaba unas transformaciones socioeconómicas de orden que ahora ellos iban a cultivar la tierra, entonces iban a vivir de la tierra, además de eso iban a tener lugar para tener animales, entonces esto también iba a ser importante, lo cual los iba a llevar a hacer intercambios y trueques con otras naciones que pudiesen pasar por el camino de Israel, lo cual entonces iba a desarrollar en un intercambio de culturas que en el plan de Dios, el pueblo de Israel lo que debía hacer era compartir las bendiciones y lo que significaba vivir con Dios como rey hacia las otras naciones. ¿Ok? Ahora, una vez tenemos esto claro, entonces ya aquí reflexionamos un poco en los levitas. Dios quería que cada tribu tuviese unas ciudades dedicadas a los levitas porque Él les quería enseñar algo. Ustedes recordarán cuando hablamos por allá en Éxodo, Levítico, que Dios moraba en el centro del campamento, ¿no? El campamento era un campamento militar, móvil, pero Dios vivía en el centro. Y al vivir Dios en el centro les enseñaba a ellos cómo era vivir con Dios allí, teniéndolo a una corta distancia. Desde esa perspectiva, cuando el pueblo entra a Canaán, ahora la dispersión geográfica es muchísima más grande.
Entonces, ahora, en cierta forma, Dios no estaba propiamente en el centro territorial de Canaán, ¿sí? O al menos de este territorio que Él les estaba dando a las 12 tribus. Entonces, ¿de qué forma Dios les recordaba que había un santuario, que había un Dios y sobre todo de qué forma les recordaba las leyes, los principios bajo los cuales los israelitas debían vivir? Entonces, al tener a los levitas en las ciudades respectivas de las tribus de Israel, lo que Dios garantizaba era que iba a tener un grupo de personas que estaban en un contacto estrecho con Él y de esta forma iban a instruir a los demás israelitas en la ciencia de vivir con Dios en el centro de la vida. Lo que nos dice el capítulo 21 es que eso que Dios había ordenado allá anteriormente a través de Moisés, acá en el libro de Josué efectivamente se cumple, tal cual como en el capítulo 20 se cumplió lo de las ciudades de refugio. Y entonces, en todas lo que resta del capítulo, si ustedes lo leen cuidadosamente, es el nombre de las ciudades que se reparten entre las familias de los levitas. Ustedes recordarán que los levitas estaban divididos entre los coatitas, ¿no? Propiamente lo que era la descendencia de Aarón. Entonces dentro de estos habían ahora familias y a cada una de ellas se les iba repartiendo las respectivas ciudades y las tierras de pasto. ¿Por qué se habla de las tierras de pasto? Porque recordarán que los levitas también debían cultivar, debían criar animales más que cultivar, debían criar animales porque parte de estos animales se ofrecían, eran las ofrendas que los levitas daban por sí mismos. Digamos que en el caso del día de la expiación donde el sumo sacerdote tenía que ofrecer expiación por él, entonces ¿de dónde sacaba el sumo sacerdote el animal? Entonces para eso era necesario que ellos tuviesen en las ciudades tierras de pasto para poder allí criar los animales que luego serían ofrecidos para Dios. Ni las tierras ni las ciudades de los levitas era propiamente para generar una ganancia, sino que en realidad era lo que Dios les otorgaba para cultivar o para criar lo que después se le iba al fin y al cabo de devolver a Dios. Porque recordemos que los levitas están en un ciclo de consagración completa a Dios. Ellos habían sido apartados de cualquier otro tipo de actividad para dedicarse exclusivamente al servicio de Dios. Entonces, a la luz de esta concepción, los levitas no eran personas seculares en el sentido de que no tenían un uso común, sino que eran santas porque tenían un uso consagrado específico al servicio de Dios. Al final del capítulo hay una reflexión, una meta reflexión que se hace en el libro de Josué sobre lo siguiente. Dice el versículo 43, de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Entonces, aquí vemos a Josué elaborando en la promesa que se nos da por acá en el libro de Génesis de la tierra, ¿no? Yo lo he dicho varias veces, Josué nos muestra el cumplimiento de la promesa divina, ¿no? Entonces, en cierta forma, nosotros podríamos decir que nuestras vidas muchas veces se encuentran, teológicamente hablando, en el Pentateuco, ¿no? Nos encontramos en la época de la promesa. Pero en todo momento llega una instancia donde en nuestras vidas se empieza a escribir el libro de Josué. Porque en el libro de Josué ya no vivimos en la época de la promesa, ahora vivimos en la época del cumplimiento. Y eso es lo que se refleja acá en Josué 21:43. Se nos está diciendo que ahora se está viviendo la época del cumplimiento. Tu vida y la mía seguramente llegará el momento donde podremos decir lo mismo que dice Josué 21:43, que podemos atestiguar que en nuestra vida se va a escribir un libro de Josué donde se va a narrar la forma en que Dios va a cumplir esas promesas que nosotros aún le estamos reclamando y pidiendo. En el versículo 44 dice que el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Aquí yo quiero destacar dos cosas. Por un lado, el capítulo 21, versículo 44, habla del reposo. Si ustedes notan en las promesas de Dios a Abraham, de Jacob, a Isaac, luego a Moisés, el tema del reposo no es muy prominente, pero acá en este versículo sí lo es. Entonces habla de que el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Obviamente, cuando aquí se habla de reposo, se está hablando de la ausencia de guerra debido a que como Israel conquista y establece un nuevo orden sociopolítico en la tierra de Canaán, entonces en un periodo donde todo se caracterizaba por la agitación, la inestabilidad política y la guerra, el pueblo de Israel vivía en paz. ¿Por qué esto me parece interesante? Porque hoy en día, en el siglo XXI, nosotros vivimos a un ritmo impresionantemente, es acelerado.
Yo vivo en la segunda ciudad más grande de Colombia, por ejemplo. Millones de habitantes, el ruido de las calles, el estrés. Yo salgo de la universidad y hay una calle que no es principal, pero tiene una afluencia de carros impresionante. Entonces los pitos sonando de los carros, los ruidos, y mientras caminas a la casa te pasan camiones grandes. Entonces ese ritmo de vida es un ritmo que tú dices, wow, o sea, y te acostumbras. Y luego cuando uno viaja a otros sitios donde no pasa lo mismo, uno siente que la gente vive la vida como que un poco más lenta. Es como que si yo la estuviese viviendo en 2X y ellos la viven en una X, ¿no? Va como todo más despacio, más suave, más pensado. Desde esa perspectiva, lo que quisiera mencionar es que Dios a nosotros también nos promete reposo. Así como a ellos les llegó un momento donde Israel conquistó la tierra de Canaán y no tenía que preocuparse por el siguiente problema, por la siguiente agitación, déjame decirte que a veces en la vida también pueden llegar estos momentos de reposo. ¿Qué es lo clave? Tanto en el reposo como en la guerra, recuerda que es Dios el que te ha llevado allí. ¿Sí? En este caso, el reposo había sido resultado de que Dios había cumplido su promesa. Después de muchos años, y para llegar a ese reposo tuvieron que pasar muchísimas guerras. Hablamos un día, un número de reyes que pasaron años, sí, pero al final llegó el reposo. Entonces, tu vida y la mía, nosotros podemos confiar en que Dios en algún momento también nos dará el reposo, pero cuando lleguemos allí, no se te olvide Dios. Porque si hay una lección muy interesante en el libro de los Jueces, es precisamente esa, que cuando llegó el reposo, Israel empezó a olvidarse de Dios. Entonces, cuando llegue el reposo, recordemos que el reposo es también una promesa de Dios, un cumplimiento de su palabra, y que cuando esto llegue, en vez de alejarnos de Dios, esto nos acerque más a Él. Que hoy puedas experimentar al Dios que da el reposo de toda circunstancia, como se lo dio a Israel, que también te lo pueda dar a ti.